Mi nombre es Digno Campas Angulo. Soy el último de 3 hermanos. Nací en una vereda que se llama San José de Guare, sobre el río Guajuí, municipio de Guapi, Cauca. Hice mis estudios en San José de Guare, luego pasé al Colegio Integral San José y me dedico mucho a la investigación de la naturaleza y me gustan todas las materias. Además de eso, soy una persona muy amistosa. Me gustan las personas sencillas, amigables, honestas. Yo estudiaba, me gustaba la enseñanza, pero me apasionó el compartir mis conocimientos con otras personas que lo necesitan y por eso me dediqué a la educación. Fui el fundador de la institución educativa San Antonio. En ese tiempo era Colegio San Antonio. En 1977 fundamos el colegio. Allá iniciamos en cero. Me tocó a mí hacer desde toda la silletería, los tableros. En la comunidad en esa época el maestro era el líder, era el médico, el abogado, el consejero familiar. Le tocaba a uno de todo, en la acción comunal, ayudar en la parte de la iglesia, en la parte de la salud, en todo. Era un líder íntegro y la comunidad le tenía un aprecio muy importante a los maestros. La gente lo quería mucho a uno, se compartían los alimentos, los que llevaba de la ciudad, los compartía con la gente del campo. La gente del campo le traía de todo, frutas, comida, plátano, peces y todo. Vivíamos muy felices. Cuando había un conflicto, se usaba buscar al maestro para que fuera y solucionara el problema, hablara con la gente, lo solucionaba. Cuando había un problema de peleas en el pueblo, también el maestro era el que metía la paz, el consejero, y se vivía feliz y contento. También hacíamos paseos, muy ricos los paseos que hacíamos, y en esa parte, cuando se fundaron varios colegios en el 76, 77 y 78, hacíamos la Semana Cultural de todos los colegios que fundó el padre Calle, y hacíamos intercambios culturales y deportivos en el NAPI y en Santa María, donde todos los colegios iban y participaban. Muy felices esos intercambios, son recuerdos gratos, disfrutábamos de las playas, no había problema. En 1990, a finales del 89, yo era coordinador de alfabetización y me tocó asistir a una capacitación a los alfabetizadores de Puerto Saija. Y allá en Puerto Saija me encontré con un padre que se llama Fernando Benítez. Me quedó impresionado por su forma de trato, sus capacidades intelectuales. Y cuando dijeron que iban a traer al padre Benítez al Colegio San José, a mí me motivó mucho trabajar con una persona tan entusiasta y de una forma de pensar muy abierta. Y se presentó la oportunidad que Monseñor Alberto le dijo que iba a organizar la parte de construcción en el Colegio San José. Y pasé mi solito y me vinculé al colegio como maestro de construcción por la parte de carpintería. Entonces yo orientaba lo que era la parte de carpintería, el profesor Bolívar orientaba la parte de construcción. Partimos el área en dos para que tuviera un mejor refuerzo, porque yo ya venía trabajando en San Antonio desde 1977 hasta el 89 como maestro de construcción y otras áreas también complementarias. Maestro de carpintería allá. Llegué al Colegio San José, tuve buena acogida, me fui bien con los compañeros, encontré profesores muy pilosos. Por ejemplo, el profesor Fernando González era un tipo de visionario, y ahí entre otros tengo el colega Alberto Vallecilla, un tipo muy visionario. Llegué al colegio, ingresé a la junta de la cooperativa Cotecón. Allá hicimos un trabajo muy bien, después llegó el profesor Luis Carlos y seguimos y continuamos con la cooperativa hasta ahora. En el colegio hicimos actividades especiales como con el profesor Bolívar organizamos lo que fueron lo que fue el salón de actos, fue una de las actividades que hicimos.
Ahí trabajamos fuertemente con los estudiantes. Entre esas actividades hicimos una marcha de ladrillo que nos fue muy exitosa. Con los mismos muchachos pegábamos los ladrillos y se hizo el primer auditorio que estaba en el lugar donde está el actual. Participé también activamente en la elaboración del comedor. Primero lo hicimos en madera y después se fue haciendo en cemento. Raúl Bolívar hizo la parte de cemento abajo y yo la parte de madera arriba. Colaboramos ahí con el compañero Ciro, trabajamos mancomunados en un taller de carpintería donde arreglábamos sillas, todas las que dañaban. Hubo una época que se dañaban 5 sillas diarias. Nosotros arreglamos más de 500 sillas con Ciro Estrella, con el padre Garzón. Cuando trabajamos en el proyecto, elaboración del proyecto de la L del colegio, que es la parte nueva, eso nos tocó trabajar fuertemente con el padre Garzón y los compañeros que estaban en la época. De la educación, extraño de que ya se está perdiendo parte de la lectura, se está perdiendo esa claridad que había anteriormente, que uno entraba a estudiar porque tenía un porqué, un para qué, llevaba un objetivo claro y uno decía voy a estudiar porque voy a ser alguien importante en la vida, así que voy a estudiar con ahínco porque quería superarse, y ahora ya a los estudiantes no les interesa lo mismo sacar 1 que sacar 5, y les interesa apenas ganar y pocos, por ahí un porcentaje mínimo se preocupan por ser únicos. Pero a pesar de eso hay estudiantes que cada 500, cada 200 encuentra un estudiante con un espíritu distinto, muy emprendedor. Yo tuve por lo menos 2 estudiantes que ellos no aceptaban que se les calificara sobre el tiempo, sino que los trabajos de ellos fueran revisados con toda la paciencia, con las correcciones necesarias, y ellos repetían los trabajos porque ellos decían que qué le había faltado para sacar 5 y que ellos no eran estudiantes inferiores a 5, entonces preferían repetir sus trabajos y sacar 5. Son estudiantes que uno recuerda bien. La una era Daniela y un hijo de la profesora Lilia. Fueron estudiantes muy destacados, entre otros. Tengo una experiencia de aula muy importante. Yo creé la clase dulce, y en la clase dulce se hacía cuando los estudiantes se comportaban excelente durante el periodo y cuando sacaban buenas notas en el periodo. Entonces, la clase siguiente comprábamos dulces de varias calidades, unos más finos, unos más sencillos, y los primeros puestos iban escogiendo los más caritos, los mejores, las galletas, los bombombones, y los últimos ya se repartían dulces normales, confites para todos. Era una clase que se hacía como para estimular a los mejores estudiantes. Se premiaba por comportamiento y por rendimiento, por puntualidad, por compañerismo. Cada cosa de esa valía un dulce. Había estudiantes que sacaban 5 o 6 dulces por su desempeño. Y tuve una anécdota que esa me marcó muy positivo, y es que siempre los 5 eran los últimos en el colegio. Los 5 eran los últimos en el colegio. Y tuvimos un 6-5 que se destacó por ser uno de los mejores del colegio, a pesar de que los muchachos eran mayores, ya de 18, 17 años, y ellos marcaron la historia, rompieron el paradigma de que todos 6-5 eran los últimos en el colegio. Eso sí, fueron buenos durante ese año. Fue el único 6-5 que superó esa barrera y pasaron a los otros grados. Ahora el trabajo se hace por una parte más sencillo y más se consigue la información más fácil. Anteriormente había que investigar demasiado. Eso permitía el crecimiento del docente, porque había que leer mucho, había que escuchar muchos audios, había que recurrir a otras personas que han tenido la experiencia, mientras que ahora ya está todo a la mano y el docente investiga fácilmente, pero también le limita esa capacidad investigativa, porque ya la persona todo lo consigue fácil. Anteriormente había que sacrificarse, coger un libro, leerlo, buscar otro y sacar la parte más importante de todos los libros, e investigar en varias ciencias si quería avanzar y profundizar en temas específicos. Cumplí los 70 años, solo estoy esperando la resolución para desvincularme de la institución de una forma momentánea. Y les dejo el siguiente mensaje a mi querido estudiante,
que uno estudia para toda la vida, que no se preocupen tanto solo por las notas, porque un cuaderno, el chancuco o dedicarse a pensar que los otros son los que saben, nos limita a nosotros la capacidad de pensar. Hay que pensar por sí mismo y comprometerse que si usted no sacó una buena nota, es usted responsable de ella y no cree que la responsabilidad la tiene el maestro. Los estudiantes dicen, bueno, el profesor me sacó tal nota, la nota la saca el estudiante y por lo tanto él debe asumir su papel como protagonista. Si él asume el papel como protagonista, que la nota la saca él se preocupa por esforzarse y sacar mejores resultados, y que la primera competencia la debe hacer contra él mismo. Compita contra usted y no se dedique apenas a competir contra los otros. Hay salones donde hay estudiantes que no tienen con quién competir, porque siempre el primer puesto, pero sigue otra competencia y es contra usted mismo. Sacó el primer puesto en el salón, vaya por el primer puesto en el colegio. Sacó el primer puesto en el colegio, vaya por el primer puesto en el municipio. Vaya por el primer puesto en el departamento, vaya por el primer puesto en su país y busque el primer puesto en el mundo. No se quede sin competir. Hay que siempre tener metas claras y más adelante, siempre en grande y competir contra uno mismo, como hacen los grandes atletas, los grandes deportistas. Siempre están en una competencia permanente contra ellos mismos. Recomendación especial a las queridas madres de familia y cuidadores: tengan paciencia, pero no sean alcahuetas. Yo siempre les cuento a los muchachos la historia de la mejor madre del mundo. Yo tuve la peor madre del mundo. Era que dos compañeros, el uno tenía la mejor mamá del mundo y ella le dejaba hacer todo lo que quería y él parrandeaba, llegaba cuando quería, hacía todo lo que quería, le daba todo lo que necesitaba. Iba al colegio a cansar, a hacer desorden, no estudiaba, no hacía nada. Y lo otro tenía la mamá que le exigía que anduviera con buenos compañeros, que hiciera las tareas, le daba lo necesario, lo indispensable y le ponía control en todo. Entonces él decía que era la peor mamá del mundo y el otro que la mejor. Y la resumida cuenta es que ese estudiante que la mamá le daba todo y le dejaba hacer todo, terminó siendo un gran delincuente, un gran gamín, y el otro terminó siendo un gran empresario. Y al final se encontraron los dos y en el encuentro el que tenía la mejor mamá le dijo al otro que él, por culpa de la mamá, andaba en la calle porque no le había puesto control. Y el que tenía la peor mamá le dijo al otro que agradecía que haber tenido la peor mamá del mundo lo llevó a ser exitoso y un gran empresario. Entonces la conclusión es: hay que ponerle límite a los hijos, no quedarse que bienestar es el que le va a poner límite. El límite lo pone usted en su casa, usted manda en su casa. Echarle bendición todos los días, que nosotros tenemos un ser superior y el poder de la palabra y el poder de la oración influye mucho en la crianza de los hijos. Dar buen ejemplo, brindar cariño. Hice un ejercicio en algunos salones de clase y pues los niños nunca han tenido cariño, son poquiticos los que les dan, se despiden, los que reciben un abrazo de la mamá. Eso es parte de la vida y es parte del afecto que va a subir a la autoestima. Nuestros estudiantes tienen una autoestima muy bajo y en parte somos los padres, también los profesores podemos contribuir a eso de subir a la autoestima. Cuando tengamos una autoestima alto en nuestros estudiantes y que ellos tengan claro un porqué y para qué están estudiando, vamos a tener un éxito fundamental en la educación. Y siempre echarle bendición por la mañana y por la noche a sus hijos, que Dios no se queda con nada. Recomendaciones a mis queridos docentes: que estén actualizándose, que siempre velen por el bien de la institución, que nunca hablen mal de su institución, porque hablar mal de la institución es hablar mal de uno mismo. El compañerismo, la claridad frente a los temas que tengan cuando haya una controversia con algún compañero, ser claros con ellos. Hablar, el diálogo, es muy fundamental el diálogo, no recurrir a la violencia, porque la violencia no genera sino violencia y el diálogo engendra diálogo. Y tener presente que somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos acudir a Él cuando sea necesario y pedir la luz del Espíritu Santo, que es la que nos ilumina siempre y nos lleva por buen camino. Una recomendación general a mi querida comunidad guapireña: que tenemos muchos profesionales, pero muy poco aporte de ellos a nuestra comunidad. Es como abrir un espacio de que los jóvenes de Guapi no solo vengan a tomar y a hacer corrinches, sino que también pongan en su aporte los conocimientos adquiridos en la universidad, en la vida, para que otros estudiantes
sigan ese ejemplo de superación, cuenten anécdotas, que se estudia con sacrificio y que para lograr éxito no es de la noche a la mañana, es con sacrificio y mucha dedicación.